Bueno, buenas tardes. Gracias, Carlos. No es un invento, eso sonó agresivo. Vamos a tratar, lo que pasa que es poco frecuente que pensemos en estas cuestiones. Lo que vamos a hablar hoy un poco, más el doctor Policela, es sobre lo voy a poner entre signos de pregunta, comorbilidad entre el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno bipolar, o el trastorno bipolar y el trastorno obsesivo compulsivo, o el trastorno obsesivo sin compulsiones. Y esta entidad que tal vez no está del todo descripta, pero que no es tan fácil a veces de encontrar, porque encontramos una patología o encontramos la otra, diagnosticamos una o la otra y tratamos una o la otra, pero a veces no nos damos cuenta que están las dos presentes. La idea es hacer un pequeño recorrido. Primero va a hablar ¿cómo? Primero va a hablar el doctor Alejo Corrales sobre genética y tal vez algo de genética compartida. Después yo voy a hacer un pequeño recorrido específicamente sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Ya tuvieron una charla recién súper interesante. Y por último, el doctor Policela va a hablar sobre la comorbilidad, o veremos qué es lo que él opina, sobre el trastorno obsesivo y el trastorno bipolar, en qué casos se dan, o si efectivamente se dan una sobre la otra, o una y la otra, o una o la otra. Así que en nombre de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica, doctor Alejo Corrales. Muchas gracias Carlos por hacernos participar con tan distinguidos colegas de la psiquiatría argentina. Qué mejor para terminar estas jornadas con un tema absolutamente controvertido. Digamos, Tomás la pensó bien, no la pensó mal, de hacer algo que tenga que ver con una controversia muy grande dentro de la psiquiatría. Bueno, yo voy a hablar, la verdad que este tema para esta hora es bastante complicado. Voy a tratar de ir rápido, pero es bueno tener algunos conceptos que son absolutamente modernos. Y vamos a hablar un poco de la genética de los trastornos afectivos y su relación con el trastorno bipolar. Ambos trastornos tienen altos índices de no respuesta al tratamiento, altos índices de recaídas, problemas con los efectos adversos de los tratamientos disponibles, escasos nuevos targets farmacológicos y prolongado inicio de la respuesta al tratamiento. Bienvenido al consultorio de cada uno de nosotros día a día, ¿no? Para pensar un poco esto, uno tiene que pararse hoy en día en lo que se llama la psiquiatría personalizada. Y la psiquiatría personalizada ha aumentado muchísimo su interés en los últimos años. Miren la cantidad de publicaciones relacionadas con la psiquiatría personalizada que tienen que ver con el pronóstico, con el diagnóstico y con predecir. Predecir y predecir es el objetivo que tenemos que tener en nuestra especialidad en los próximos años, ¿sí? Por lo tanto, la idea en esta mesa es en esta mesa y en esta conferencia, es tratar de hacer una nosología reversa. Vale decir, siempre, y nos hemos equivocado siempre, y nos seguiremos equivocando, si nos asentamos en los ejes o los síntomas categoriales que vemos en nuestro consultorio y queremos ir a buscar las bases biológicas de las enfermedades. Y la verdad que nos ha ido muy mal. Hace muchos años decía Robert Friedman que la psiquiatría le ha puesto a la medicina básica anteojos oscuros para salir de una casa a oscuras, porque nunca íbamos a poder ver la salida en base a los esquemas diagnósticos que los psiquiatras estamos o están acostumbrados. Por lo tanto, tomar las bases biológicas y de ahí armar constructos diagnósticos es la vía y es la salida para la medicina de precisión. Vale decir, nosotros en nuestros consultorios vemos pacientes que diagnosticamos con esquizofrenia o con trastorno bipolar y algunos pocos psiquiatras que no saben mucho de psiquiatría diagnostican trastorno esquizoafectivo, como mi amigo Manuel Villapriño, y esto... y esto nos hace que haya un grupo de pacientes bastante heterogéneo en su genética, en su neurobiología, en su modo de vida y en su medio ambiente, y las bases biológicas van a tratar de ordenar a estos pacientes en subgrupos mucho más útiles y de esa manera poder tener una detección temprana, una gran necesidad no cubierta en nuestra especialidad, tratamientos más exactos y tener
un pronóstico. Para eso tenemos que tener un conocimiento claro de la neurobiología de las enfermedades psiquiátricas. ¿Qué mejor para conocer la neurobiología de las enfermedades psiquiátricas que las bases genéticas o la psiquiatría genética? Básicamente, todas las enfermedades psiquiátricas son poligénicas y genéticamente heterogéneas. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un solo gen mayor que me pueda explicar la base genética de una enfermedad psiquiátrica. Son cientos de genes que interactúan entre sí. Aunque esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, lo hemos podido corroborar en los últimos tiempos, ¿sí? Pero ¿cuáles han sido los avances de la psiquiatría genética en los últimos 10 años? Hace 22 años que pertenezco a la Asociación Internacional de Psiquiatría Genética y el avance que ha habido ha sido realmente enorme. Mientras en psiquiatría seguimos diciendo que el litio es el mejor fármaco, que no hay como la amitriptilina o como los antipsicóticos viejos, en psiquiatría genética esto ha sido todo lo contrario. Y se ha podido en la psiquiatría genética juntar en toda la historia de la psiquiatría la mayor cantidad de casos y controles que uno pueda tener registro de memoria o registro escrito, con lo cual es maravilloso. Se ha identificado cientos de variantes genéticas de riesgo, polimorfismos de nucleótidos únicos, variantes en el número de copias y mutaciones nuevas de una sola base que produce pérdida de función por sus siglas en inglés. Se ha podido identificar múltiples vías y networks implicadas en las enfermedades psiquiátricas. Se estableció definitivamente la base poligénica de las enfermedades mentales y se transformó desde una cultura aislada de investigar en cada uno en su laboratorio a una cultura de colaboración internacional para compartir datos a partir de los consorcios internacionales de psiquiatría genética, de esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, espectro autista, y una que nos llama mucho a esta mesa que es cross disorders, vale decir, la superposición que vemos y que luchamos y que peleamos y que no es por malo que yo le digo a Vilapriño, lo quiero muchísimo y lo respeto de una manera enorme, pero de esta pelea que si existen o no existen los trastornos psiquiátricos. Si me lo tomaste a mal, discúlpame. No, es un chiste con Armando. Y fundamentalmente, algo que me parece que todos tenemos que tener, conocimiento, que hoy tenemos modelos biológicos de enfermedad ex vivo. Y esto es gracias a la tecnología de poder tener células humanas desdiferenciadas y vueltas a diferenciar en tejidos específicos que el investigador quiera. Y a través de la edición y la remodelación de genes. Vale decir que si bien nunca vamos a dejar de usar los modelos animales para tratar de ver las enfermedades psiquiátricas, vamos a tener modelos ex vivo de células de nuestros pacientes sin tener que abrirle el cerebro, sino tener sus mismas células de cerebro, pero originadas en sus propios fibroblastos o en sus propias células sanguíneas. Dicho esto, que me parece de absoluta importancia y si uno de esta conferencia se lleva esto, yo estoy más que conforme. Pero la psiquiatría genética no empieza únicamente con las moléculas, sino con la psiquiatría epidemiológica. Y la psiquiatría epidemiológica en el trastorno bipolar tiene muchísimos años. La psiquiatría genética epidemiológica tiene los estudios de familias, gemelos y adopción. Los estudios de familia. En trastorno bipolar hay que hacerle un corte. Los anteriores a 1960 y los posteriores a 1960. ¿Y esto es por qué? Porque gracias al tropiezo de Leonard de dividir los trastornos afectivos en monopolares y bipolares, les quiero aclarar que yo adhiero totalmente a la clasificación de Leonard, me parece una de las mejores clasificaciones, pero creo que acá tuvo un tropiezo de dividir los trastornos afectivos en monopolares y bipolares,
hizo que hasta la farmacología de hoy sea controvertida. Incluso presenciamos un excelente debate de controversias entre Martín Bossio de Rosario y el Chepo Villapriño y Andrea López Mato, con lo cual creo que por ahí los orígenes están acá, ¿no? En esta visión que no está muy clara y que es bastante controvertida. Pero sin embargo, los estudios previos y posteriores a 1960 concluyeron que los trastornos afectivos monopolares, bipolares o como un solo constructo se transmitían en familias, ¿sí? El riesgo, según los estudios de familia, está incrementado aproximadamente 10 veces en los familiares de primer grado. Y esto lo pueden ver ustedes fácilmente, y todos preguntamos sobre antecedentes familiares. O sea que todos hacemos psiquiatría genética de algún modo. Pero de absoluto interés son los estudios de gemelos que evalúan concordancia entre gemelos monocigotos y dicigotos, ¿sí? En este quiero destacar el estudio de gemelo de Axel Bertelsen de 1979. ¿Y por qué lo quiero destacar? Porque fue pivotal en su forma de hacerlo, porque lo hizo un dinamarqués y porque tuve la oportunidad de conocerlo. Axel Bertelsen murió hace un año o dos. Ya era viejo cuando yo lo conocí, pero fue el estudio pivotal. Ustedes lean cualquier estudio de trastorno bipolar que hable un poco de genética o que sea una revisión de la enfermedad y van a encontrar el estudio de Axel Bertelsen que lo hicieron en Dinamarca, con la prolijidad dinamarquesa, ¿sí? Muy, como todo grande de la psiquiatría, muy humilde y con absoluta predisposición para enseñar. Lo conocí cuando trabajé en la Universidad de Aarhus en Dinamarca hace un tiempo atrás, ¿sí? El estudio de Bertelsen habla de una concordancia en gemelos monocigotos del 67% y del dicigoto el 20%. Si esta enfermedad fuera 100% genética, la concordancia en gemelos monocigotos sería del 100%. Y si la enfermedad fuera absolutamente ambiental, la concordancia en dicigotos sería del 100%. Por lo tanto, ya nos está hablando que es una enfermedad genética, pero también influenciada por factores medioambientales, ¿sí? Bueno, estos son todos los estudios hablan más o menos de un 50%, un 60% de concordancias en gemelos monocigotos, y es una forma, a través de los estudios de gemelos, de calcular la heredabilidad. La heredabilidad, para aquellos que no están relacionados, es en qué proporción los genes y el medio ambiente intervienen en una enfermedad específica. No es la probabilidad de que un trastorno bipolar, un paciente esquizofrénico pueda transmitir la enfermedad. Eso es otra cosa. Cuando nosotros decimos que, según los estudios de gemelos de Bertelsen o de Kendler o de Carnot, tienen 50, 60, 70, 80%, quiere decir que los genes en ese paciente, esa enfermedad es proporcionada un 80% por los genes y un 20% por el medio ambiente. Y por supuesto los estudios de adopción, que son los más difíciles de hacer y que tenemos menos cantidad, ¿sí? Por supuesto, cuando uno empieza a hilar más fino en esta enfermedad, sabemos que hay variantes fenotípicas que tienen una mayor agregación familiar, como ser la presencia de psicosis, la aparición temprana, la psicosis afectiva puerperal, la polaridad en el momento de aparición de la enfermedad. No es lo mismo comenzar esta enfermedad con depresión que con una crisis maníaca severa, la frecuencia de los episodios, la respuesta al litio, que es fundamental. Entre esto yo les cuento que existe el Consorcio Internacional de Respuesta al Litio, de Genómica del Litio, Colingen, pueden chequear la página en internet. Estamos nosotros también tratando de mandar muestras. Los cicladores rápidos, el suicidio, la comorbilidad con abuso de sustancias y con trastornos de ansiedad, ¿sí? Ustedes saben que un trastorno bipolar con síntomas ansiosos siempre es de peor pronóstico, siempre nos da más dolores de cabeza y siempre. Ahora vamos a empezar con la parte más aburrida, que son cuáles son las variantes genéticas que tenemos en trastorno bipolar y en trastorno obsesivo compulsivo. Básicamente ustedes tienen que conocer que hay dos tipos de variantes, que son las variantes comunes y las variantes raras.
Esto significa que las variantes comunes detectadas en los trastornos psiquiátricos se dan en la muestra de pacientes, pero también se dan en los controles. Por eso son comunes, porque también se dan en la población en general. Por supuesto que en todos los trabajos vemos que son más frecuentes en los casos que en los controles. Y las variantes raras son, al contrario, esas variantes que se dan más en los casos que en los controles, ¿sí? Esto es lo que se llama Manhattan Plot. ¿Por qué Manhattan? Porque es como se ve Manhattan desde Brooklyn cuando se empiezan a encender las luces de los edificios, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar los Manhattan Plot de todas las enfermedades psiquiátricas. Este es el umbral de significancia que tienen que tener los genes para que uno pueda decir son estadísticamente significativos y están relacionados con la enfermedad. Y esto fue aumentando desde los Amsterdam Plot, que eran bien chatos como es Amsterdam, hasta los Manhattan Plot. Esto se pudo producir, ¿por qué? Porque se juntaron todos los centros mundiales y colaboraron con muestras y se empezaron a aparecer, gracias al poder de la muestra, muchas variantes genéticas de riesgo, ¿sí? Y acá ustedes van a encontrar muchas que tienen que ver con diversos neurotransmisores, con diversos factores de transcripción, con diversas estructuras celulares, con diversas proteínas que tienen que ver con el crecimiento sináptico, con las dendritas, con el axón, etcétera, etcétera, ¿sí? Básicamente yo quiero que recuerden tres: ANK3, porque está relacionado con el mecanismo de acción del litio, ¿sí? Y es una proteína que está relacionada con el citoesqueleto, modula la actividad de los canales de sodio e interviene en la mielinización de los axones, ¿sí? Otro gen que me interesa que tengan en cuenta es CACNAC1C, ¿sí? Por muchos motivos. Es un gen que está relacionado con muchas enfermedades psiquiátricas, porque está relacionado con los canales de calcio y que trae a la teoría, la vieja teoría de que los bloqueantes cálcicos que se usan en cardiología podrían ser reconsiderados para el tratamiento del trastorno bipolar. Por lo tanto, es un gen informativo de los estudios de asociación del genoma completo de estos G-Ways que me puede ayudar para entender un poco esta enfermedad. Y por último, TRANK1K, que es el gen que, si ustedes ven acá, es el que mayor significancia estadística tiene en el Manhattan Plot, pero es una proteína poco identificada, poco caracterizada y que no sabemos cuál es la función. Hasta ahora, que es una proteína que está relacionada con la barrera hematoencefálica, ¿sí? Vamos a pasar esto porque es muy aburrido, pero tengan en cuenta que tanto NK3, que es un componente sináptico y de la membrana neuronal y del axón, y CACNAC1C, ¿sí? Que es un canal iónico, un canal de calcio, se ha detectado que estos genes están relacionados con la enfermedad bipolar, no tan solo por alteraciones estructurales del código genético de estos, sino por alteraciones estructurales de bases que están a cientos de bases de distancia de este gen, pero que actúan a nivel del promotor y hacen que ese gen sea más activo o menos activo. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura del ADN no es una estructura lineal, sino es una estructura tridimensional. Es un loop tridimensional y que cuando uno lo evalúa no tan solo tiene que ver el gen linealmente, sino aquellas bases que están a cientos de distancias y que me actúan como factores de transcripción. Vale decir, a través de este mapeo, sabemos que los enhancers, fundamentalmente de CACNAC1C, está alterado y que me produce una alteración funcional que está comprobada a través de la transcriptómica, fundamentalmente cuando se evalúa esta proteína, ¿sí? También existen variantes ultra raras. Estas variantes ultra raras son muy, muy poco frecuentes de encontrarlas. Es lo que, bueno, ustedes, los que están relacionados con genética de esquizofrenia, es CETIA1A. Acá hay dos genes que
se han encontrado algunas variantes ultra raras con pérdida de función, como alguna subunidad del canal GABA y alguna subunidad también de los canales de calcio, con lo cual vuelve a poner junto con CACNAC1C el papel de los bloqueantes de calcio para el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. Ahora, fíjense ustedes, habíamos hablado que la heredabilidad, según los estudios epidemiológicos, ¿sí?, era de un 80%. Ahora, si yo heredo una sola de estas bases, la heredabilidad no me modifica nada. Digamos, heredar una sola base, esa base que tiene que ver, me da un riesgo de 1.1, 1.2, una heredabilidad que no se modifica. Es lo que se llama en psiquiatría genética heredabilidad perdida. Es que la diferencia entre la heredabilidad que tenemos en genética epidemiológica y la heredabilidad, la heredabilidad molecular. Vale decir que esto es una deuda pendiente. ¿Por qué? Porque los genes parecen no actuar en un modelo lineal, sino parecen actuar en un modelo de interacción genética. Y es lo que conocemos como epistasis. Vale decir, si yo heredo un gen de riesgo más otro gen de riesgo más otro gen de riesgo, no se suman su efecto, sino que se potencian su efecto. O sea, 10 no es 10 más 10 más 10, sino es 10 por 10 o por 20 o por 30. A esto le llamamos fenómeno de epistasis o potenciación genética. Pero también existe un fenómeno de potenciación de los genes con el medio ambiente. El medio ambiente no es sumativo, sino es potenciador. Y entender cómo se potencian estos genes y entender cómo se potencia el medio ambiente es el desafío de la psiquiatría genética. Bueno, para que vean un poco qué importancia tiene esto en la genética y qué nos puso a descubrir, es que cuando uno compara el set de riesgos poligenéticos de los distintos trastornos psiquiátricos, observa que estos Manhattan Plot, que es el índice de riesgo poligenético del trastorno bipolar, es similar al Manhattan Plot de esquizofrenia, pero sin embargo el pool de riesgo poligenético del trastorno bipolar es similar al del trastorno depresivo mayor. Por lo tanto, nos hace pensar como que habría una similitud biológica más de estos dos trastornos que del trastorno bipolar 1 con esquizofrenia que del trastorno bipolar 2 con trastorno bipolar 1. Pero también, fíjense ustedes, que depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, autismo y trastorno por déficit atencional comparten, fíjense, muchos genes en común. Es lo que yo les llamaba, lo que yo les decía de los cross disorders, el consorcio que estudia de qué manera estos genes intervienen en tantos trastornos a la vez. ¿Y qué pasa con el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno bipolar? Que aparentemente también tiene una base genética compartida. Y aquí les quiero mostrar cómo CACNAC1C, el tamaño del círculo, ¿sí?, implica la mayor cantidad de superposición que hay entre este gen y los dos trastornos, ¿sí? Fíjense, CACNAC1C sigue siendo este gen que se da en los dos trastornos con más frecuencia, independientemente de todos estos genes, ¿sí? Aquí ustedes ven que todos estos genes que están relacionados con los dos trastornos tienen que ver con la función sináptica, con los componentes de la sinapsis, con las vías de transmisión y están relacionados con ciertas estructuras que todos los conocemos que están relacionados con ambos trastornos, ¿sí? Por último, pero estos son variantes, otro tipo de variantes que son muy poco frecuentes, ¿sí?, y que se dan también hay una superposición con los distintos trastornos. Fíjense las variantes en el número de copias, que son sectores del cromosoma que se duplican o se pierden, se deletan o se duplican, ¿sí? Y estas pocos han sido descritas en trastorno bipolar, y las que han sido descritas en trastorno bipolar también han sido descritas en autismo y en esquizofrenia. Por lo tanto, nos está hablando de que hay un pleitropismo importante y que tanto las variantes raras como las variantes comunes, ambas deben estar presentes para producir cualquier tipo de enfermedades, ¿sí? Por último, quiero mostrarles algo que es absolutamente interesante. Nosotros ahora podemos tener modelos ex vivo
de las enfermedades psiquiátricas. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace a través de dos grandes y revolucionarias técnicas de biología molecular y de ingeniería genética. Los que yo les decía que a través de fibroblastos de pacientes, se lo puede, a través de una reprogramación genética, se lo puede desdiferenciar, ¿sí?, a células totipotenciales, y a través de modificaciones genéticas volver a diferenciar estas células, en este caso en neuronas. Entonces yo puedo ver cómo se comportan estos genes en las neuronas, y de esta manera yo tengo lo que se llama un modelo ex vivo. Y por supuesto, a través de esta técnica de editar y corregir genes, puedo modificarlos y ver cómo se expresan y tener modelos de trastorno bipolar o de enfermedad de Parkinson o de enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, ¿sí? Y en esto hay muchísimo, ¿sí?, tanto utilizando ambas técnicas, que están estudiando para predecir la enfermedad, o sea, de qué manera nosotros con esta información podemos tener información biológica para predecir la enfermedad, y también para buscar nuevas drogas, que es una necesidad no cubierta, y por otro lado, para predecir respuestas al tratamiento, que hoy veíamos a Paul Boehringer cómo presentaba algunos datos en los cuales algunos pacientes mejoraban y otros mejoraban con placebo de manera significativa, y no podemos predecir nosotros qué paciente va a responder a un antidepresivo, y eso es casi crucial para nosotros que no tenemos métodos de diagnóstico. Por lo tanto, estas técnicas nos van a ayudar mucho para lo que decimos nosotros, predecir que un paciente, cuando se sienta en el consultorio y nos dice, por ejemplo, me quiero matar, nosotros no tenemos ningún tipo de forma de saber de qué manera, si ese paciente tiene una idea, si tiene un plan, y si ese plan tiene baja letalidad o tiene alta letalidad. Y nos quedamos muchas veces con una gran duda, y muchas veces pasa que los pacientes se suicidan y tienen esta muerte violenta, que es por pocos entendida y que nos produce a los psiquiatras una gran angustia, un gran problema, ¿sí? Bueno, pero a través de estas técnicas quiero mostrarles que, utilizando las células estas totipotenciales, se pudo ver, ¿sí?, que aquellos pacientes que eran respondedores al litio, ¿sí?, tenían tanto las neuronas precursoras como neuronas una conformación totalmente diferente, que no la vamos a ver acá, pero no tan solo estas diferencias con los no respondedores, sino también no solo respuestas histológicas, sino también respuestas, activación eléctrica diferente, que es lo que está acá arriba. O sea, se ha demostrado a través de esta técnica que los respondedores al litio tenían diferentes características morfológicas y funcionales. Por lo tanto, como conclusión y futuras direcciones, creo que estoy bien con el tiempo, ¿sí?, tenemos que esperar nuevos métodos de genotipificación, que están avanzando cada vez más, creando nuevos modelos biológicos de enfermedad, como los que les acabo de mostrar, nuevas definiciones de fenotipo de enfermedad bipolar o de trastorno obsesivo compulsivo o de obsesivo bipolar o esquizo-obsesivo, o como quieran llamarles ustedes, determinación de endofenotipos que nos puedan clarificar estos fenotipos, profundización del conocimiento de las influencias de los mecanismos epigenéticos, ¿sí?, que es mucho más complejo de lo que uno piensa, y amplificación del espectro de los factores medioambientales, que no son tan solos los factores psicológicos por todos conocidos. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Todo buen tiempo o no? Sí. Bueno, solo un obsesivo puede saber todo eso, te lo quiero aclarar. Todos esos números, esas letras. Bueno, la idea es recorrer brevemente el trastorno obsesivo y tratar de llegar a algún tipo de conclusión. No creo que podamos. Si es un trastorno moral, es un trastorno emocional, o es un trastorno conductual, o es un trastorno de otro tipo que no está considerado en este título. Acá está la... Bien. Antes que nada,
antes de comenzar, aviso parroquial, todo parecido con la realidad no es una coincidencia. Digo esto porque cuando doy esta charla, generalmente muchos nos sentimos identificados con muchos de los síntomas que vamos a ir recorriendo, ¿no es cierto? Así que no es una coincidencia, pero es importante, y después vamos a ver por qué no es una coincidencia, y porque el trastorno obsesivo particularmente, o las obsesiones particularmente, no son tal vez como otros síntomas de la psiquiatría donde no es común que los tengamos, no es que comúnmente vamos a tener alucinaciones, pero sí obsesiones, y eso tiene una razón, que después vamos a ver. Por supuesto vamos a empezar con dudas, ¿con qué podemos empezar si no es en TOC con dudas solamente? Y la verdad que tenemos un montón que no hemos resuelto en 200 años desde que la psiquiatría más o menos se pudo meter un poco en lo que es la medicina. Si es el TOC un tipo de esquizofrenia o es un tipo de psicosis por el tipo de síntomas que tiene, si es un trastorno de ansiedad como era en el DSM-4 o es un tipo de fobia, después ahora en el DSM-5 sabemos que está fuera, si es un trastorno del estado anímico, eso después nos va a aclarar acá Armando por ahí algo de eso. Si es un mal aprendizaje de la infancia y una estructuración de ciertos hábitos alterada. Si es un trastorno del control de impulsos. Si es una adicción de tipo cognitivo-conductual. O si las adicciones, si lo vemos de otro lado, es un trastorno obsesivo-compulsivo. Si el TOC es solo el TOC, es decir, ¿es solo lo que conocemos como trastorno obsesivo-compulsivo o además el trastorno obsesivo-compulsivo es parte de un montón de otras enfermedades? ¿Es solamente obsesiones y compulsiones o por ahí solamente las obsesiones, como muchas veces vemos? Pero también hay cuadros solamente con compulsiones. ¿Es un síntoma o es una enfermedad? ¿Es un trastorno del pensamiento, de la conducta, de la emoción o de todos juntos? ¿Es un trastorno genético? Tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Vimos que algunas implicancias genéticas hay, pero no tenemos una seguridad. Con lo cual, no tenemos más que dudas, como corresponde, dije, al trastorno obsesivo, y un montón de otras dudas que cualquiera de ustedes se puede ocurrir, que podemos seguir con esta lista. Bueno, a ver. Ahí está. En mi consultorio hice una búsqueda tranquila, pude encontrar algunas cosas de a poquito y encontré algunas historias que no son tan fáciles. Digo que no son tan fáciles, está un poco más ordenado igual el mío, que no son tan fáciles porque lo que acostumbramos a ver es que tenemos el concepto del trastorno obsesivo compulsivo del paciente que va y se lava las manos 50 millones de veces y con eso ya hacemos el diagnóstico, lo hace el verdulero. Pero el tema es cuando tenemos esos trastornos o esas obsesiones que tal vez no tienen compulsiones o que tienen compulsiones o rituales mentales o compulsiones que no llegamos a ver y que además lamentablemente no llegamos a preguntar y nunca llegamos a saber. Entonces, ahí tenemos un tema bastante interesante de investigar y para hacer el diagnóstico y para hacer adecuados tratamientos, porque si no después terminamos haciendo tratamientos que no corresponden al diagnóstico correcto. Entonces, de esas historias saqué algunas palabras de los pacientes que me parecen interesantes como para contextualizar un poco, porque estos pacientes son pacientes muy particulares, son sufrientes crónicos graves que están atormentados toda su vida y por eso algunas de las palabras, ustedes fíjense, que yo creo que representan bastante bien lo que viven estos pacientes, ¿no? Estoy viviendo una guerra, una pesadilla, esto es una tortura, es un bombardeo mental, la lucha interna nunca se detiene, una voz interior, no psicótica, una voz interior que cuando uno investiga no es una esquizofrenia, esto es una cárcel, me siento sucio, inmoral, soy muy escrupuloso, soy una mala persona por los pensamientos que tengo. Esto es un tormento, tengo miedo, y muchas otras palabras que podríamos seguir sumando, por supuesto, pero cualquiera que ve esto se da cuenta que esas personas son sufrientes graves y crónicos. Y cuando vemos un poco la historia de cómo se llamó a los trastornos obsesivos desde el 1800, donde el trastorno obsesivo sale un poco de las cuestiones religiosas y entra un poco en el área médica, si se quiere, de la psiquiatría, nos encontramos con una cierta explicación de por qué pasan las palabras y el sufrimiento que estaba mencionando en el slide anterior. Y fíjense ustedes, cuando tenemos manía sin delirio, la locura razonante, todo esto son los franceses y los alemanes que en el siglo XIX fueron poniéndole nombres, y parte del siglo XX, a esta enfermedad. Digo estas porque digamos que no son trastornos obsesivos compulsivos, no es una sola enfermedad, así como la depresión no es una sola, los trastornos obsesivos tampoco, son los trastornos obsesivos, muchos. Locura razonante,
ideación irresistible, delirio con conciencia, delirio sin delirio, la locura lúcida. Fíjense esta interfase entre lo loco y lo no loco. Y entramos ahí en el concepto de lo que llamó después Esquirol las locuras parciales. Un concepto interesante, ¿no? Porque son locos, pero no tanto. Y esto es lo que los hace muy sufrientes, porque el psicótico, que no tiene ninguna conciencia de enfermedad, por supuesto que también sufre, no vamos a decir que no, porque esto no sería cierto, pero ser consciente de la locura es muchísimo más complicado aún, pienso yo. Y entonces fue Esquirol el primero que hizo una primera descripción clínica de esta paciente, Mademoiselle F, así la llamó, una paciente comerciante de 34 años que tenía miedo de quedarse con dinero en el comercio cada vez que tenía una transacción comercial, dinero de quien compraba. Siempre tenía miedo de quedarse con algo de dinero y eso no la dejaba vivir pensando que se había quedado con algo, entonces se miraba las manos, se chasqueaba los dedos, y está toda la descripción de esta paciente. Entonces, recién con Esquirol las obsesiones entran en el marco de la medicina mental, utiliza el término monomanía para describirlo, y ahí inicia la problemática específicamente de lo que yo les decía de las locuras parciales, estas locuras pero no tanto, que hoy llamamos trastorno obsesivo compulsivo. Cuando hablamos de la epidemiología, sabemos que es una prevalencia entre el 2 y el 3%, pero este famoso libro de Yarsura Tobías del año 94, La epidemia oculta, tiene que ver con que justamente estos porcentajes son un poco mentirosos. Si ustedes en su consultorio les preguntan a los pacientes sobre síntomas obsesivos, no un trastorno obsesivo compulsivo, sobre síntomas obsesivos, yo creo que cualquiera de nosotros sabe que estamos muy por encima del 3% de los pacientes. No con un trastorno obsesivo compulsivo claro, específico, con todo lo que el DSM-5 dice que tiene que tener un trastorno obsesivo. Pero realmente creo que estamos muchísimo más arriba. Por eso el título que Yarsura Tobías le puso a su libro, porque muchos pacientes no consultan. ¿Y por qué no consultan? Generalmente por vergüenza. Los síntomas son vergonzantes. Muchas veces las ideas son vergonzantes porque son ideas bizarras, son ideas complejas que tienen que ver con cuestiones sexuales, con cuestiones religiosas, con cuestiones de altísima escrupulosidad. 28% reporta algún síntoma en su vida. Creo que esto también está subvaluado, muchísimos más reporta algún síntoma en su vida. Comienza en la infancia o en la adolescencia, en más de un 50% de los casos, generalmente son comienzos tempranos, sabemos que cuanto más temprano más graves, pero generalmente el promedio de comienzo está cerca en la adolescencia o los 18, 19 años. Los comienzos tempranos suelen ser con comorbilidad, tiene cierto patrón hereditario, cierto patrón hereditario, no absoluto, pero se ve cuando uno hace el estudio y en eso tiene bastante que ver con los trastornos de tipo bipolar. Es una enfermedad crónica con esas famosas olas sintomáticas donde también tiene esta especie de aparición y desaparición de síntomas relacionada incluso con el espectro, también con el espectro afectivo. Se presenta en hombres y mujeres por igual y tiene un retraso probablemente de hasta unos 10 años en el diagnóstico. Esto es interesante porque en este gráfico lo vemos, ahí vemos la edad de comienzo de la enfermedad, más o menos a los 22 años. Ya aparecen síntomas antes, pero la enfermedad completa se ve cerca de los 22 años. Fíjense que 7 años después u 8 años después la persona busca ayuda. O sea, pasaron 8 años desde que la persona tiene los síntomas hasta que busca ayuda. Eso tiene que ver efectivamente con lo que mencionaba antes de la vergüenza sintomática. Y después aparecen 2 años más en donde recién aparecen con un primer tratamiento adecuado. Y ese tiene que ver con nuestro fallo diagnóstico. Y nuestro fallo diagnóstico tiene que ver muchas veces con la dificultad, digamos, en la evaluación de los síntomas correctos. Esto que yo les decía antes, el lavador o el chequeador compulsivo los diagnosticamos todos. Pero hay muchos, y yo diría que tal vez más que aquellos que tienen estos rituales tan evidentes, que no tienen estos rituales y que son difíciles de diagnosticar. Esto lo sabemos todos. Ahí encontré una imagen con un super yo en la cabeza con el látigo. Esto es una digresión psicoanalítica. Pero el ciclo clínico que todos sabemos es de la idea obsesiva, esto lo conocemos todos, es de pregrado, pero la aparición del estrés o la ansiedad, la compulsión, el alivio breve y otra vez la idea obsesiva. Y este circuito se repite una y otra vez. Pero tenemos que tener presente que lo que les venía diciendo antes, que muchos de estos casos se presentan de esta manera, es decir, solamente ideativo. Esto es lo que llamamos los obsesivos puros. Los obsesivos puros son estos pacientes que no van a tener compulsiones, que no vamos a ver compulsiones y que además no nos van a contar lo que están pensando. Vamos a tener que ir a buscar.
vamos a tener que ir a preguntar. El paciente va a ir al consultorio porque está ansioso o deprimido. No nos va a decir cuál es la idea bizarra que le está dando vuelta por la cabeza. Y son muy bizarras. Cuando digo bizarras, me refiero a ideas de homicidio, ideas de alteraciones de su sexualidad, ideas de pedofilia, ideas realmente macabras que están en relación a cuestiones realmente, digamos, de mucha dificultad del contacto social. Esos pacientes se empiezan a aislar porque empiezan a entender que esas ideas son incompatibles con vivir en sociedad. Afortunadamente, entre la idea y el acto no hay una correlación en estos pacientes. La correlación que sí hay en otras patologías, no en estos pacientes habitualmente. Los opuestos del TOC, los TOCs. Recordemos que no es un TOC solo, son distintos. Entonces tenemos los TOCs impulsivos, aquellos que tienen esa especie de urgencia de llevar a la idea a la acción y tal vez en algún punto se vuelven impulsivos. Los TOC compulsivos, los evitadores de riesgo, los que se asustan con las ideas. Por supuesto que el TOC impulsivo es mucho más complejo, más peligroso. El TOC temprano versus el TOC tardío. El TOC obsesivo-compulsivo versus el TOC obsesivo puro, como les mencionaba antes, estos famosos torturados que viven con estas ideas permanentes en la cabeza. Pero el opuesto más importante, sin ningún lugar a dudas, para nosotros y para el diagnóstico, es esta famosa diferencia entre el ego distónico y el ego sintónico. Y para ponerlo gráficamente, siempre pongo esta imagen, esta foto, porque me parece que es súper representativa. Ese señor que viene ahí, la diferencia entre ego distónico y ego sintónico es si el señor dice, yo estoy bien y los demás están en contramano, ¿sí? O yo estoy mal pero no lo puedo evitar. Esa es la diferencia. El TOC le pasa lo mismo. El TOC, digamos, convencional, no tiene egosintonía de sus ideas, no debería tenerla, si no tenemos que replantearnos el diagnóstico. El TOC convencional es egodistónico, rechaza de pleno las ideas, duda, pero las rechaza, dice, no sé por qué pienso esto, yo no tengo nada que ver, yo no tengo ideas, no soy pedófilo, pero no puedo dejar de pensarlo. Y esa idea es recurrente. En algún momento duda porque se pregunta, si tengo estas ideas debe ser porque es cierto, pero yo no siento esto. Y ahí ese circuito nunca termina. Digo, hay muchos más circuitos del que yo le mostré, del clásico circuito. Hay circuitos internos que nunca terminan de resolverse en estos pacientes. Respecto a la neuroanatomía, sabemos algo de la neuroanatomía. En la charla anterior estaban hablando también respecto de los estímulos cerebrales profundos, y con eso hablábamos con Armando, que efectivamente con la estimulación cerebral profunda también empezamos a conocer cuestiones de la fisiopatología, de la neurobiología, porque el estímulo de ciertas áreas nos empieza a mostrar determinadas conductas y determinados síntomas que nos enseñan qué áreas son las que están involucradas en determinados síntomas. Así que hay una relación un poco bidireccional entre esos tratamientos y el descubrimiento de la fisiopatología. Pero claramente los ganglios basales y la corteza prefrontal, el tálamo, la corteza cingulada anterior y en menor medida la amígdala del hipocampo están definitivamente involucrados en la neurobiología, en la neuroanatomía. Y el circuito involucrado, sabemos que es los circuitos o el circuito córtico estriado tálamo cortical. Esta es la neurobiología clásica del trastorno obsesivo compulsivo. Yo no sé muy bien qué significa. Es un circuito, parece que hay una recurrencia en ese circuito. Todos los libros dicen lo mismo, hace muchísimos años. Y en realidad es un circuito que tiene una vía directa y una vía indirecta. Y acá vemos que empieza en la corteza, por ejemplo, podría empezar en otro lado, pero empieza en la corteza, va hacia el estriado al globo pálido interno de la sustancia nigra, allí hacia el tálamo, por distintos neurotransmisores, GABA y glutamato, se forma un circuito directo y una vía indirecta, que están equilibrados entre sí. Lo que logra es una cierta flexibilidad cognitiva, es un acelerador y un freno, que deberían estar equilibrados entre sí, en un circuito que se supone que está preparado para los hábitos, y entonces para memorizar conductas, para memorizar hábitos, tal vez para memorizar ciertas conductas afectivas y emocionales también. ¿Y qué pasa en el TOC? Efectivamente en el TOC se altera este circuito y aparece, tampoco se tiene claro bien por qué, pero sí se sabe que tal vez lo que ocurra es que haya un aumento, un estímulo desenfrenado, porque falla el freno, en el circuito directo sobre la vía indirecta, con lo cual este circuito directo, que es el acelerador,
digamos, no frena, no tenemos freno, no tenemos circuito indirecto, y esta idea que empieza en algún momento a circular en la cabeza nunca se va, no tiene freno. Pero lo más importante para mí no es tanto el circuito o entender el circuito, sino comprender que no es un solo circuito, porque nada en psiquiatría y mucho menos en neurobiología es fácil, lamentablemente. Porque los circuitos no son uno solo, sino que son muchos. Circuitos córticos, estriados, tálamo corticales hay muchos. Y en el TOC participan todos, porque no es solamente una cuestión ideativa. Hay cuestiones ideativas, hay cuestiones de hábitos, hay cuestiones de regulación emocional, hay cuestiones de coordinación y control cognitivo, de la inhibición de la respuesta, incluso de extinción del miedo en algunos circuitos que están relacionados con la amígdala. Y la corteza prefrontal no es solamente la órbita frontal, porque esa es una parte, y la órbita frontal tiene varias zonas, órbita frontal medial, órbita frontal lateral, ventromedial, dorsolateral, las cortezas prefrontales, que también están involucradas en los circuitos del TOC. De manera que es muchísimo más complejo que un simple circuito recurrente que conocemos todos como el circuito estriado tálamo cortical órbito-frontal. Y lo que les decía antes, ¿las obsesiones son siempre patológicas? Y es una gran pregunta. Yo creo que el DSM y los manuales dicen, bueno, si dura más de 1 hora por día, la obsesión es un TOC, si no, no. Bueno, qué sé yo, pongámosle que pueda ser cierto. La realidad es que las obsesiones, como ninguna otra patología, creo, en psiquiatría, son parte de nuestra vida diaria, hasta un punto, y por alguna razón están esos circuitos. No es que esos circuitos son circuitos que no deberían estar y están ahí. Está bien, hay alguna anomalía en ese circuito, pero esos circuitos están para algo. Entonces la pregunta es, ¿para qué están esos circuitos? Y ahí aparece un artículo muy interesante, que es del año 98, una teoría muy interesante, que habla de un sistema inmunológico psicológico, emulando al sistema inmunológico, digamos, convencional, y habla de algo que ellos llaman, esto lo traduje, lo ponen en inglés, SIGER, que es el sistema involuntario generador de escenarios de riesgo. Estos son circuitos que generan escenarios de riesgo a futuro, pero no como la amígdala, que graba un problema y nos trauma, o nos aparece una fobia, sin que nos haya pasado, y eso es lo interesante de estos circuitos. Es un aprendizaje de evitación de riesgos sin necesidad de vivirlos. Es un sistema que nos hace muchísimos más aptos para sobrevivir que otros seres que no lo tienen, o algunos animales, y nos permite evitar riesgos y proponernos situaciones sin haberlas vivido para evitar los riesgos de esa situación. El problema es que este sistema se desregula, y cuando se desregula, este sistema de posibles riesgos o de posibles alteraciones culturales y sociales, entonces ahí estamos en la sintomatología del TOC. De ahí que viene la gran pregunta, ¿no? La pregunta, yo llamo la pregunta que inicia el combate, ¿no? Que tanto llama el what if, ¿qué pasaría si? O ¿y si tal cosa? ¿Y si tal otra? Esa es la pregunta de la previsión a futuro de un riesgo que puede venir a futuro. Entonces, de ahí, esa pregunta surge de ese circuito que les mencioné en el slide anterior, y si todo funciona bien, digamos, la idea del riesgo a futuro es una idea limitada. ¿Puede durar cuánto? Puede ser 1 segundo, 2 segundos, y se termina, se corta. El sistema, si funciona bien, frena. En el TOC ese sistema no funciona bien. Una vez que se dispara la pregunta, esa pregunta nunca más se apaga. Circula, circula, circula permanentemente y nunca más se va, nunca más. Es crónica. Los pacientes con TOC, ustedes saben, tienen 3, 4, 5 ideas que circulan toda la vida y van cambiando entre esas 3, 4, 5 ideas. Y para ir terminando, ¿el TOC es una patología de la moral? Otra gran pregunta, porque hay toda una teoría que habla de las cuestiones morales, de la culpa, de una hipermoralidad. Y la activación de la corteza prefrontal en el TOC es, en general, hay estudios que muestran otra cosa, pero en la mayoría de los estudios, que la activación en esas zonas que yo le mencioné de la corteza prefrontal en el TOC es alta, sobre todo en la corteza prefrontal ventromedial, que es donde se sitúa la moral. Y esto se mostró con algunos trabajos muy interesantes, que son trabajos se llaman de dilema moral. Entonces se le dice a la persona, un grupo control, un grupo obsesivo, mire, usted va en una locomotora
tiene dos vías, se va a bifurcar y usted tiene que elegir la vía derecha o la vía izquierda. En la vía derecha hay 5 personas sobre la vía. En la vía izquierda está su hijo sobre la vía. ¿Hacia dónde va? Es un dilema moral. Otro dilema moral es, usted está con su hijo y con 5 o 6 personas más de su familia en una casa o en un refugio y hay soldados afuera que la están buscando y el bebé llora. ¿Qué hace? ¿Lo sofoca? ¿O que llore y que mueran todos? Son dilemas morales, se les propone a las personas. Mientras se les propone eso, se les hace una resonancia magnética funcional. ¿Qué pasa al control? Se enciende cierta zona del cerebro. ¿Qué pasa al obsesivo? Esto, que parece que no es tanto, pero es un montón. Es una activación inmensa de zonas ventromediales, sobre todo órbitos frontales y ventromediales del cerebro, donde el obsesivo no puede parar de pensar y no puede tomar una decisión. Queda en una duda constante, no termina de definir. El dilema moral para ese tipo de pacientes es enorme. Para el paciente que está abajo en la curva, que tiene una hipoactivación de esa zona, cuando se le propone el mismo dilema moral, porque lo decide rapidísimo, piso a las 5 personas que están a la derecha, ningún problema, o del otro lado, no importa, pero no tiene problema para tomar esa decisión, esa zona prácticamente no se activa. Esa es la diferencia. Así que tal vez sea una patología también de la moral, y es importante entender que estamos hablando siempre de conceptos biológicos. La moral, la culpa, la vergüenza también son conceptos biológicos. No son solamente conceptos abstractos y psicológicos. Bien, ya para terminar, espectro TOC. Esto más lo que tiene que ver con lo diagnóstico. Hoy el DSM-5 nos dice que el TOC, aparte de un espectro, que tiene el trastorno dimórfico corporal, el trastorno de acumulación, la tricotilomanía, está en un capítulo aparte, antes estaba dentro de los trastornos de ansiedad, el trastorno de escoriación, el skin picking disorder, trastorno inducido por sustancias y el TOC debido a enfermedad médica, porque parece que el TOC no debe ser una enfermedad médica. Bueno, no importa, así dice el DSM. Y cuando vamos a la biblioteca, al consultorio, a la neurobiología, en realidad nos damos cuenta que hay un montón de otros trastornos que también están dentro del gran grupo de los trastornos obsesivos. Porque ¿quién negaría que la hipocondría es un trastorno obsesivo? Obviamente, de hecho, el ICD lo dice. O el Tourette, los trastornos de la alimentación, las adicciones, la piromanía, la cleptomanía, la hipermoralidad, la hiperreligiosidad. ¿No son trastornos obsesivos? ¿No son trastornos, digamos, de repetición de conductas y ritualísticos? Bien. De esto va a hablar Armando, simplemente mostrarles que claramente los diagnósticos diferenciales, la comorbilidad es la regla y no es la excepción en el trastorno obsesivo. Y sobre todo, un 25% de los pacientes, aproximadamente, ustedes ven ahí la línea amarilla, comparten el trastorno bipolar con el trastorno obsesivo compulsivo. No me animo a decirles si es una comorbilidad, si el trastorno obsesivo es un epifenómeno del trastorno bipolar o el trastorno bipolar es un epifenómeno del trastorno obsesivo, pero creo que Armando nos va a aclarar ese punto. Finalmente, los tratamientos. Simplemente mencionarles, porque no es una clase de tratamientos, mencionarles este punto, esta línea. No nos olvidemos que para el tratamiento farmacológico del TOC usamos los SIRS, usamos la sertralina, si no funciona usamos la clorimipramina, como los antidepresivos tricíclicos, la clorimipramina. Si vemos la vía dopaminérgica y pensamos en la vía dopaminérgica, usamos algunos antipsicóticos de refuerzo, bajas dosis, aripiprazol, risperidona, brexpiprazol ahora también. Pero no nos olvidemos de la vía glutamatérgica. La vía glutamatérgica es una vía importante en TOC. Tal vez un 20-30% de los pacientes TOC son TOCs glutamatérgicos, hablando en términos de neurotransmisores. Y los TOC glutamatérgicos mejoran con fármacos glutamatérgicos. El memantine, por ejemplo, la ketamina no lo vamos a usar para un TOC probablemente, pero segura todavía. Pero la memantine es sencilla, todos la tenemos al alcance de la mano y es un bloqueante del receptor NMDA y funciona en estos TOC que no responden a los tratamientos convencionales. De manera que simplemente dejarles, si quieres después en las preguntas nos extendemos, dejarles ese mensaje. Bien, para pensar no obsesivamente los tips y para terminar, siempre buscar y preguntar sobre síntomas obsesivos en nuestros pacientes en la clínica. El paciente no lo va a contar, no va a contar que cree que es pedófilo. Tenemos que ir a buscar esos síntomas, o que cree que es homosexual. Si lo identificamos, recordar que la comorbilidad es la regla y no la excepción cuando tiene TOC. Descartar la viabilidad del pensamiento basados en el diagnóstico. Si el paciente dice, yo siento que puedo matar a alguien en el andén del subte, cuando viene el subte y lo voy a empujar, no llamemos a la policía. Entendamos dónde estamos parados y con qué paciente.
psicoeducar al paciente, desmitificar sus pensamientos, no olvidar que muchas veces estos pacientes parecen bipolares y no lo son, parecen psicóticos y no lo son, pero también muchas veces estos pacientes parecen bipolares y sí lo son, y parecen psicóticos y sí lo son. Así que cuidado con el diagnóstico diferencial. Observar los patrones sintomáticos. No nos asustemos con las ideas o los comportamientos de estos pacientes que pueden ser muy bizarros. Y esto es fundamental. Preferible una no terapia a una terapia inadecuada. Pacientes con trastorno obsesivo compulsivo o no compulsivo van con terapia cognitiva conductual, no con psicoanálisis. Gracias. Bueno, gracias a Carlos Benavente Pinto por la invitación, gracias Tomás, gracias Alejo por permitirme compartir esta mesa con ustedes. Vamos a tratar de ir rápido. Quiero hablar un poco, si ustedes quieren por ahí llamarlo así, del maridaje que puede existir entre el trastorno bipolar, un término de moda, y el TOC. Sí. Bien, perdón. Bueno, la coexistencia del TOC hasta ahora fue la menos estudiada entre todos los trastornos que antes por ahí llamábamos trastornos de ansiedad. Ustedes saben que en el trastorno bipolar la comorbilidad es más la regla que la excepción, y como bien decía en relación a los trastornos de ansiedad, Alejo, siempre la comorbilidad complica la cosa, ¿sí? En el caso del TOC, el trastorno bipolar no solo complica la evolución, no solo complica la respuesta al tratamiento, sino que cuando se fusionan, cuando se maridan, muchas veces en esta relación se generan modificaciones de lo que esperaríamos de la clínica de uno u otro trastorno. Entonces lo que sucede es que vamos a un subdiagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? El subdiagnóstico, ustedes saben, y bien lo habían planteado los dos colegas anteriormente, el tema del subdiagnóstico, el retraso diagnóstico es algo común en los dos trastornos. Pero como decía anteriormente, cuando coexisten, la posibilidad de subdiagnóstico es mucho mayor. La mala evolución es para los dos trastornos, hay disminución de la respuesta tanto en el trastorno bipolar como en el trastorno obsesivo, hay mayor gravedad, y lo que es muy importante, que es la coexistencia entre estos dos trastornos, llega a triplicar el riesgo suicida, ¿sí? En el trastorno bipolar, que como todos sabemos es la patología donde más índices de suicidio existen, ¿no es cierto? Vamos a ir rápido, pero ¿cuál es qué tan frecuente es la relación entre el TOC y el trastorno bipolar? Sí, este es un estudio que hicieron Amerio y Gaemi, que reúne datos de 64 estudios anteriores, es un metaanálisis, donde se ve que, si bien digamos la prevalencia, como decía Tomás, se estima clásicamente en un 2,5% en la población general, se dice, estos autores evalúan que un 17% de los pacientes que tienen trastorno bipolar sufren TOC, ¿sí? Que el 18,35% de los pacientes con TOC presentan trastorno bipolar, pero esto es mucho mayor en niños, ¿sí? A tal punto que se considera que la aparición de TOC en niños puede ser un factor de riesgo para el desarrollo posterior de trastorno bipolar, ¿sí? Y es mucho más frecuente en el trastorno bipolar 2 que en el trastorno bipolar 1. Y como ustedes saben, el trastorno bipolar 2 es un trastorno en el que prevalecen los episodios depresivos, ¿sí? Entonces, la posibilidad de coexistencia de estos episodios depresivos más la aparición, la coexistencia del TOC, pone al paciente bipolar en mucho mayor riesgo de ser sometido a un tratamiento antidepresivo, y sabemos el efecto que esto puede tener, no solo en la situación actual de ese episodio, sino el efecto que puede tener el resto de la evolución de la enfermedad, un tratamiento inadecuado
con antidepresivos en pacientes bipolares. Y lo que hoy sabemos es que los pacientes bipolares que tienen coexistencia con el TOC tienen muchísimo mayor riesgo de viraje y de malignización de la enfermedad cuando utilizamos antidepresivos. Entonces estamos, fíjense, frente a una trampa. Bien. Con respecto a esta coexistencia, vamos a llamarlo en principio, fíjense lo que plantea Gaemi. Lo que no está claro es esta comorbilidad, lo pone entre comillas, representa la ocurrencia frecuente de dos enfermedades, es decir, el TOC y la bipolaridad, o si la aparición del TOC en realidad es un síntoma del trastorno bipolar en un tipo especial o específico de trastorno bipolar en el cual una de las manifestaciones clínicas son los síntomas TOC. Esto me parece muy importante y ya era sostenido por clásicos franceses, como por ejemplo Gilbert Ballet, que decía: estoy convencido de que las obsesiones intermitentes son, en casi todos los casos, parte de la psicosis periódica. Y fíjense que ahí está usando el término intermitente. También Mayer-Gross, un gran clínico, decía: los síntomas obsesivo-compulsivos son bastante comunes en las psicosis maníaco-depresivas, especialmente durante la depresión. Los síntomas aparecen de la nada, remiten y recaen, la recurrencia. Probablemente estas formas deberían ser incluidas dentro de las psicosis maníaco-depresivas. Bien. Fíjense qué interesante esto. Entonces, la presencia del trastorno bipolar hace que el TOC tenga una evolución episódica. Ustedes saben que el TOC en general es una patología de evolución no episódica, sino crónica, que se instala tempranamente y evoluciona, digamos, hasta, como decían los viejos profesores, el TOC envejece con el paciente. La aparición episódica del TOC tiene que hacernos pensar claramente en la posibilidad de un trastorno bipolar. Cuanto más episodios más, a tal punto que se considera que entre el 50 y el 75% de los casos de síntomas TOC episódicos fueron secundarios al trastorno bipolar. ¿Qué quiere decir? Un epifenómeno, como planteaba Alejo, del trastorno bipolar. Entonces aquí entramos en el concepto de pseudocomorbilidad. ¿Qué es pseudocomorbilidad? Pseudocomorbilidad, a diferencia de la comorbilidad verdadera, donde coexisten dos trastornos independientes, recuerden el concepto de Feinstein, dos trastornos independientes coexisten. En el caso de la pseudocomorbilidad, lo que sucede es que los síntomas aparentes de otro trastorno en realidad no son otra cosa que un epifenómeno del trastorno de base, en este caso el trastorno bipolar. ¿Y qué es lo que confirma esto? Que cuando yo estabilizo el trastorno bipolar, estos síntomas obsesivos desaparecen. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de maridaje, si ustedes quieren, entre lo que es el TOC y el trastorno bipolar. Uno que sería una comorbilidad verdadera, es decir, la verdadera existencia de dos entidades separadas, ¿sí? Y la otra es una pseudocomorbilidad, lo que podríamos llamar TOC ciclotímico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Los síntomas de TOC aparecen en relación al trastorno bipolar como un síntoma más y desaparecen cuando el trastorno bipolar está estabilizado. Entonces, esto plantea tres cuestiones. Primero, detectar la presencia del trastorno bipolar en el TOC. Esto es muy importante poder investigarlo. A veces no es tan fácil porque cuando uno tiene un paciente con un TOC, en realidad no se le ocurre mucho, por ejemplo, hacerle una escala MDQ, investigar bien la genética, investigar, digamos, qué respuestas anteriores tuvo antidepresivos. Ahora vamos a ver algo de eso. Ver cuál es la relación entre el TOC y el trastorno bipolar, es si es una comorbilidad o una pseudocomorbilidad, y ver cómo tratamos o cómo nos movemos en estos diferentes escenarios. La pregunta es, bueno, ¿se encontraron algunas características particulares en el TOC asociado al trastorno bipolar? Sí. Y esto tiene que ver con lo siguiente, que tiene que ver con la jerarquía diagnóstica. Y la primera cuestión que tenemos que plantearnos es lo que yo llamo la naturaleza del trastorno bipolar. Yo considero firmemente que el trastorno bipolar no se tendría que llamar trastorno bipolar,
porque en realidad la naturaleza básica, y tomando a Kraepelin, del trastorno bipolar no es el cambio de fases, sino es la recurrencia, la aparición y desaparición de episodios afectivos más allá de la fase de activación o de depresión. Y la segunda característica muy vinculada a la naturaleza del trastorno bipolar es, si bien esta inestabilidad, como decía, en la recurrencia, aparición y desaparición de los episodios, es una inestabilidad que podríamos llamar diacrónica, hay otra inestabilidad sincrónica que implica el desacoplamiento entre las diferentes dimensiones de lo que son los episodios afectivos. Y estos son los síntomas mixtos. Entonces, estas son las dos cuestiones que tienen que ver con la naturaleza de la bipolaridad, que en realidad tendría que llamarse de otra manera. Por ejemplo, sería más adecuado trastorno ciclotímico en general o disregulación temperamental recurrente, por ejemplo. Esa sería, por ejemplo, una posibilidad para discutir. Eso es otro tema. Entonces, lo que va a suceder, como sucedía en el cuento del escorpión, es que la naturaleza de la bipolaridad se va a expresar siempre en cualquier trastorno que lo acompañe, tanto como epifenómeno o como comorbilidad. Entonces, estos trastornos lo que van a hacer es cabalgar sobre la capa, digamos, la capa tectónica básica de la bipolaridad, ¿sí? Y van a ser como una especie de, van a ser incorporados como los espíritus en el rito de Umbanda, es decir, van a asumir las características de la bipolaridad, van a ser tomados por la bipolaridad, si ustedes quieren. Y por ejemplo, ¿qué? ¿Qué puede aparecer? ¿Qué nos puede hacer pensar en esto? Por ejemplo, la cuestión de la recurrencia. Un TOC recurrente, un trastorno de ansiedad generalizada recurrente, un trastorno de pánico recurrente, posiblemente estén impregnados por un trastorno bipolar, porque son patologías de evolución crónica, no episódica. La cuestión de los síntomas equivalentes mixtos, esto se ve un ratito después, más situaciones de depresión y más comportamientos suicidas. Los trastornos de ansiedad, el TOC y el trastorno de estrés postraumático triplican el riesgo suicida del trastorno bipolar. La otra cuestión, la menor edad de comienzo. La otra cuestión, la estacionalidad, ¿sí? No siempre la encontramos, pero hay que buscarla. No la buscamos frecuentemente. La respuesta rápida, por ejemplo, un TOC que normalmente tarda, un TOC verdadero, puro, tarda varias semanas. Es una patología que tarda en responder, como mencionaron anteriormente. Un TOC que, por ejemplo, mejora en una semana, 15 días, sospechen. Posiblemente haya una bipolaridad atrás. La otra cuestión es la falta de respuesta al tratamiento. Es decir, yo insisto, voy con diferentes protocolos de tratamientos, IRS, clomipramina, el TOC no mejora. Fíjense que en las guías de tratamiento del TOC, en el paso de la resistencia, que empiezan a aparecer el litio y el ivapurato. ¿Qué quiere decir? Ahí está el espíritu de la bipolaridad incorporado. Él penetró al TOC. El wear-off, ¿qué quiere decir? El paciente, normalmente, una patología como el TOC, cuando responde al antidepresivo, continúa esta mejoría. El paciente mejora y desaparece esta mejoría. Eso es típico de la bipolaridad. La respuesta, bueno, ya está cantado, la hipomanía, los cuadros mixtos, etc. La otra cuestión es que aumente la frecuencia de los episodios cada vez más. Y por último, la cuestión de la respuesta terapéutica. Un TOC que responde a estabilizadores del ánimo o, por ejemplo, antipsicóticos atípicos y no antidepresivos. Entonces, la coexistencia del trastorno bipolar de TOC hace que ambos ciclen juntos, ¿sí? Y es muy interesante saber que el TOC ciclotímico, es decir, el TOC epifenómeno de la bipolaridad, tiene un índice de switchado mucho mayor, sí, no leo, o sea que 5 minutos, tiene un índice de switchado mucho mayor que el trastorno bipolar puro, o sea, aumenta muchísimo, o sea que aumenta el riesgo de switchado, aumenta el riesgo de síntomas mixtos, aumenta el riesgo de suicidio. Bien. Con respecto a la evolución, la ansiedad en niños, como decía, y en adolescentes, lo mismo que los síntomas TOC, aumenta la posibilidad de un diagnóstico posterior de trastorno bipolar
ojo en tratar rápidamente, sin ver bien, descartar la posibilidad de bipolaridad de un chico con síntomas, por ejemplo, TOC. La mayoría de los pacientes comienzan con un TOC antes que con el trastorno bipolar, ¿sí? O sea que el TOC puede ser la primera manifestación de ese terremoto que está por venir. Es la lámpara que se empieza a mover en casa. Pocos pacientes con TOC comienzan junto al primer episodio afectivo. En general, comienzan antes o comienzan después. El trastorno bipolar, cuando está asociado al TOC, de cualquiera de las dos maneras que vimos, tiene una evolución mucho más crónica, es decir, los periodos libres de síntomas afectivos son menos, tiene muchas más hospitalizaciones y, por supuesto, más gravedad y, como decía, mucho más riesgo de suicidio. Estos artículos muestran claramente que el TOC es mucho más frecuente durante la depresión. Yo he visto muchos TOC durante depresiones mixtas. Tuve un paciente hace muchos años internado que tenía un TOC asociado a un trastorno bipolar. En ese momento lo tratamos con carbamazepina, no manejábamos mucho el valproato. En ese entonces, estoy hablando hace bastante tiempo, este paciente tenía, como vamos a ver, unas obsesiones características del TOC ciclotímico y del TOC asociado a la bipolaridad, que son obsesiones sexuales y religiosas. Por ejemplo, tenía obsesiones e imágenes intrusivas de él teniendo relaciones sexuales con su nieta. El paciente, yo tuve el primer contacto con él en una internación a la cual había ingresado por haber tenido un intento de suicidio, porque era insoportable esto para él, insoportable. El TOC también puede darse en la manía mixta. Tenía una paciente en internación que cuando tenía los episodios mixtos de manía, que eran terribles, pobrecita, venía cada rato y nos agarraba angustiosamente el brazo y nos preguntaba, ¿maté a alguien o no maté a alguien? Esto pasaba 45, 60 veces por día, ¿sí? Bien, el TOC mejora en la manía y en la hipomanía esto es muy frecuente, y los pacientes que tienen TOC bipolar tienen menos insight. Aumentan el riesgo de trastornos de pánico, trastornos de ansiedad, adicciones, es decir, todo se triplica en esta comorbilidad y en esta pseudocomorbilidad. Las familias que tienen pacientes con TOC bipolar tienen más antecedentes de trastorno bipolar o de trastorno afectivo que antecedentes de TOC. En general, en el TOC puro uno ve en las familias mucho antecedente de TOC, ¿no es cierto? TOC puro. Ya vamos cerrando. Con respecto a características, bueno, vimos que tienen... Esto es un estudio muy interesante. El otro día discutíamos con Fabián, decía, Fabián Lamezón, no hay mucha evidencia clínica. Este es un estudio que hizo Akiscal con 600 pacientes, nada más y nada menos. Riguroso, en Francia, donde vio que hay más depresiones, más intentos de suicidio, el TOC es más irritable, hay alteraciones del sueño que en general en el TOC no aparecen tan claras, hay más ideas bizarras y alucinaciones, inclusive en algún momento, y hay mucho más deterioro escolar y laboral. Los síntomas en los chicos empiezan a darse más precozmente y tienen muchísimas más alteraciones escolares. Por otro lado, prevalecen las obsesiones y las compulsiones de reaseguramiento, el coleccionismo, la acumulación, el miedo a tirar, Y es una cosa muy importante el tema de las dudas obsesivas. Esto, como decías vos, lo llamabas los atormentados, ¿no es cierto? Que muchas veces, casualmente acá está la doctora Gote, ella me derivó una paciente que es hermana de una paciente que atiende ella, que es una paciente bipolar, la paciente bastante grave, la paciente tuya. Bueno, esta es una paciente que yo estoy tratando que tiene una depresión prolongada y con muchos episodios de ciclos depresivos, y no mejoraba, es decir, había estado mucho tiempo bajo tratamiento antidepresivo, lo que hizo que el cuadro se agravara. Yo empecé un tratamiento con la motrigina y la paciente no terminaba de mejorar. Y uno de los problemas que yo tenía es que esta paciente tenía toda una cuestión centrada en relación a unas cuestiones que aparecían aparentemente como situaciones de culpa con respecto a que no había sido una buena madre, y en realidad yo esto que pensaba que era una rumiación depresiva, en realidad era una idea obsesiva
de dudas de si había sido una buena madre. Esto me llevó, después de un tiempo de tenerla como la motrigina y no tener buena respuesta, a agregar, sí, en ese caso, progresivamente sertralina, lo cual empezó a aliviar estas dudas obsesivas y esto secundariamente mejoró el ánimo. Como un dato interesante, los pacientes que tienen TOC ciclotímico se divorcian más. Ustedes verán si esto es bueno o es malo. ¿Sí? Bien, correcto. Bueno, entonces esto es muy importante clínicamente. Poder diferenciar las ideas obsesivas de las depresiones obsesivas, porque a veces son bastante parecidas. En unas la cuestión tiene que ver con la duda y la otra tiene que ver con la culpa, ¿sí? Bien, ya cerrando, tratamiento secuencial. Los medicamentos más usados, o sea, con respecto a esto ustedes se darán cuenta que cualquier tratamiento de cualquier relación entre TOC y trastorno bipolar tendría que empezar con un tratamiento centrado en la estabilización del trastorno bipolar. Esto quedó claro, esto es lo que me gustaría que se lleven como claro. Entonces, el litio y el valproato de sodio son los más usados, si bien se usó bastante, o se puede usar bastante el valproato y en algunos casos la motrigina. Hay algunos estudios que demuestran cierta especificidad con respecto al uso del aripiprazol, ¿sí? Tanto para la etapa aguda y para mantenimiento, lo mismo que la risperidona. Hemos hablado bastante con Tomás por ahí la conveniencia de empezar a usar, que tenemos buenos resultados, bexpiprazol y lurasidona como coadyuvantes. Entonces, la cuestión sería comenzar con estas cuestiones. Ahora, hay algunos estudios, como bien decía, que por un lado va por el lado de la glutamatergia y por otro lado la cuestión del topiramato, donde hay estudios que hablan de cierta respuesta, pero al TOC comórbido con manía, a la memantina y al topiramato. Entonces, para ir cerrando, primero tenemos que buscar la remisión del episodio afectivo, ¿sí? Hay que lograr la estabilización del trastorno bipolar. Entonces empezamos con litio, divalproato de sodio, puede ser la motrigina, puede ser también carbamazepinal, pero los que tienen más estudios claramente, que no son randomizados controlados, es el litio y el divalproato. Por supuesto, psicoterapia adecuada, cognitivo-conductal, evitación de la respuesta en general, psicoeducación fundamental, tanto para el TOC como para la bipolaridad. Se puede agregar de entrada, o si no hay buena respuesta, aripiprazol, risperidona, ahí ponemos que puede haber buena respuesta a la lurasidona y al bexpiprazol, evaluamos, ¿sí? Vemos cómo evolucionan los síntomas del TOC. Si después de un tiempo no funciona, optimizamos, siempre apuntamos primero a que al trastorno bipolar. Entonces lo que hacemos es optimizamos el tratamiento del trastorno bipolar. Optimizamos el litio, optimizamos el valproato, aumentamos las dosis de los antipsicóticos atípicos o agregamos o combinamos estabilizadores. Durante un tiempo vemos cómo evoluciona y si después de un tiempo los síntomas TOC no son lo suficientemente reducidos y la patología no mejora, recién ahí podemos empezar con el tratamiento con antidepresivos. Por supuesto, conviene empezar con IRS, ¿sí? En mi experiencia, la asociación del IRS me dio menos problema con la activación el escitalopram que la sertralina, ¿sí? En esta paciente yo usé sertralina porque había tenido en algún episodio buena respuesta. Pero en general, e inclusive en algunos trabajos así aislados, hay mención al escitalopram. Bueno, para terminar entonces, la cuestión de la relación trastorno bipolar TOC implica un desafío clínico, siempre hay que buscar uno en otro, frecuente comorbilidad. Recuerden, el 75% de los TOC episódicos en general son comórbidos, o sea, son síntomas de la bipolaridad. El TOC ciclotímico es una forma clínica de trastorno bipolar, es decir, que hay una forma de trastorno bipolar que es con síntomas de TOC. En el caso de la comorbilidad verdadera, usar siempre el litio, divalproato, aripiprazol y risperidona, nunca empezar, aunque estemos seguros de que no sea una pseudocomorbilidad, con antidepresivos, hay que dejarlos en última instancia, siempre primero estabilizar. Entonces, no obstante, hemos avanzado bastante en esto. Hoy Alejo nos mostró
muchas cuestiones en relación a la genética, sabemos algunas cuestiones más con respecto a la terapéutica. Hacen falta más estudios, como yo digo, para poder abordar la presencia conjunta de estos cuadros, los cuales son entre sí, o mejor dicho, mantienen entre sí una relación inestable y dudosa. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Ya que estamos. La pregunta es la siguiente. En el caso de, creo que igual lo dijiste, pero del TOC asociado al trastorno bipolar, ¿no? De la comorbilidad, en cualquiera de sus formas. Sí. Definitivamente, porque digamos, cuando lo más saliente en la sintomatología es el TOC, no es el trastorno bipolar. Cuando viene un paciente así, lo que por ahí primero manifiesta. A veces sí, bueno, a veces no. Bueno. A veces te das cuenta que es un TOC cuando lo empezás a medicar y te empieza a dar vueltas, ¿sí? O empieza a decirte algo sobre la medicación y por ahí te viene con 100 páginas que imprimió de, por ejemplo, problemas que se pueden originar con la lamotrigina, con el litio. A veces sí o a veces no, pero seguí con la pregunta. No, el escenario es, uno se encuentra con un paciente supongamos un trastorno bipolar, en una fase depresiva con TOC. Es decir, que nos encontramos con un paciente depresivo, sí, con rumiaciones obsesivas, sí, bien típicas de un TOC. Sí. Es bastante difícil que uno empiece con un estabilizador del ánimo. ¿Por qué? Porque en general uno, me imagino, no sé, cualquiera de nosotros nos encontramos con esa situación y por ahí pensamos en un trastorno obsesivo con depresión y usamos un antidepresivo, o tenemos la tendencia a usar un antidepresivo de inicio. Probablemente, no sé si todos, pero bueno, pienso que... La pregunta es... Siempre tenemos que empezar, digamos, primero hay que diagnosticarlo, pero estando diagnosticado, siempre primero empezamos con la estabilización del cuadro afectivo y después las obsesiones. ¿Cómo hacemos? Okay. Yo, en ese sentido, o sea, hay dos cosas. Primero, la jerarquía diagnóstica. La jerarquía diagnóstica implica que frente a una comorbilidad de cualquier trastorno con el trastorno bipolar, lo primero que hay que hacer es estabilizar el trastorno bipolar, ¿sí? Y si el trastorno bipolar está ahí, pero no está, digamos, hiperactivo, por lo menos tenés que asegurar, digamos, un umbral, ¿sí?, de seguridad para la posterior maniobra terapéutica que pueda llegar a ser con respecto a la especificidad del TOC. ¿Se entiende esto? Bien. Y en este sentido yo soy, con respecto a la cuestión de la jerarquía, soy bien seguidor de Gaemi. Gaemi dice, en el trastorno bipolar, lo más, digamos, el tratamiento de elección son los estabilizadores del ánimo, ¿sí? Los antipsicóticos atípicos son adjuntivos. Adjuntivos no es un término peyorativo, adjuntivo en este caso lo utiliza como que puede ser importante, pero que la base tiene que ser el estabilizador del ánimo, ¿sí? Entonces, y que los antidepresivos cuando se usan, se usan poco, digamos, menos frecuentemente, y que cuando se usan se tienen que usar poco tiempo. Acá, por lo menos en el menor tiempo posible, al menos que cuando lo saques, el paciente recaiga, ¿sí? Entonces, yo lo que haría en un paciente que tiene un cuadro depresivo asociado a un TOC, empezaría con, primero me fijaría qué tipo de depresión es, me fijaría en todo lo que tiene que ver con la estrategia de tratamiento de un trastorno bipolar, cuál es la polaridad predominante, qué nivel de gravedad tiene la depresión, ¿sí? Por ejemplo, hay estudios que dicen que la depresión bipolar, si tiene niveles altos de gravedad y con síntomas melancólicos, por ejemplo, la lamotrigina puede tener mejor respuesta que el litio. Por ejemplo, empezaría con la lamotrigina y le agregaría litio, ¿sí? Vería cómo evoluciona para ver si estamos en presencia de un TOC secundario o un TOC comórbido. Por supuesto, ya a esa altura yo tengo que tener una idea si el paciente es un bipolar, qué evolución tiene cualquiera de las enfermedades. Recién cuando yo lo tengo bien cubierto y después de un tiempo en el cual agregué o aripiprazol o risperidona, si el paciente no mejoraba, espero un tiempo y recién ahí agrego los antidepresivos
comienzo en dosis bajas. Esta sería la respuesta. Pero siempre primero estabilizar y asegurar, digamos, un umbral para que el paciente no se agrave, porque si no lo que pasa es que lo que puede pasar en las dos situaciones, inclusive en la bipolaridad con el TOC puro, es que vos le agregas el antidepresivo y la evolución del TOC también es mala porque te empieza a ciclar mal la bipolaridad y te da síntomas mixtos, y cuando se mezclan los síntomas mixtos con el TOC, realmente ese es un escenario que no queremos tener muy a menudo, ¿no? No sé si te queda claro esta idea. O sea que el antidepresivo después de una buena cobertura. Esa sería la idea, sí. Está bien, yo siguiendo la misma pregunta de Tomás, yo creo que acá el problema más grave es que si todavía no tenemos clara la comorbilidad y el paciente viene por TOC, creo que el problema se agrava porque el tratamiento de primera línea no solo que son los antidepresivos, sino que siempre responden con dosis alta encima. Así Exactamente. Me parece que yo creo que la mayoría de las veces acá se debe terminar confirmando la comorbilidad por switch, porque me parece que Sí, por switch o por sí, total, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, Sí. esa puede ser una posibilidad. La otra puede ser que se determine la comorbilidad por, como yo decía, porque tengas al revés, una respuesta muy rápida con el antidepresivo. ¿Sí? Que eso es una característica, si un TOC que vos lo medicás y a los 15 días viene y te dice, estoy fenómeno. Eso es. O por ejemplo, la otra característica es que el paciente mejore, el wear-off o PAUT o la taquifilaxia, que el paciente mejore y no sostenga el tratamiento en la continuación, el mantenimiento, caiga el efecto antidepresivo. O sea, no solo el switch, ¿sí? La aparición de síntomas subumbral, de hipomanía, ¿sí? Hemos discutido, Tomás, ¿te acordás de eso? Si el paciente, que pasa muchas veces, el paciente cuando se remite el TOC puro por ahí está más aliviado, él dice, si está con mucha más energía, decías vos el otro día, y yo te decía, y bueno, para mí ese ya es tal vez una respuesta hipomaníaca. Esto es un tema... Lo que yo decía es que los pacientes que con TOC, cuando mejoran su idea de rumiación por algún fármaco o porque en esa etapa están mejor, se nota una clara mejoría de su estado de ánimo que a veces parece que están un poquito acelerados, un poco hipomaníacos. Y él me dice, si están hipomaníacos son bipolares. Y yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso. No es que no, está bien, es la idea justamente. Pienso que el paciente se siente tan bien de no tener encima esa mochila, ese peso, que tiene un poco de acelere. Pero perdóname. Totalmente. De la depresión, y desde ya, ante la duda, primero cubrir con un estabilizante, Totalmente. después suavecito, con la lupa y el microscopio electrónico y el WhatsApp abierto, y ir con el antidepresivo. Sí, la menor dosis efectiva, pero con respecto a esto que plantea esta diferencia, me hace acordar a lo que planteaba el maestro Aquija cuando decía, o preguntaba así, irónicamente, ¿cuál es la diferencia entre la felicidad y la hipomanía? ¿No? Entonces, todos nos quedamos así, él nos decía, la hipomanía es recurrente, la felicidad no. ¿Qué quiere decir? Que si ese paciente está haciendo una hipomanía, después se le va a ir. O por ahí va a aparecer una depresión o va a aparecer alguna manifestación de trastorno afectivo. Bueno, creo que con esta declaración tenemos que terminar. Este es el horario. Sí. Yo quiero agregar algo a nivel clínico. Creo que, perdón por los tiempos, pero el trastorno bipolar, los síntomas obsesivos como origen dentro del trastorno bipolar va a tener una conducta. Pero la comorbilidad del trastorno bipolar con un trastorno obsesivo compulsivo nos tiene que poner a actuar sobre el trastorno obsesivo compulsivo lo antes posible. Porque el padecimiento de un paciente con trastorno obsesivo compulsivo es tremendo. Muchas veces nosotros sabemos, y esto coincido con vos, Poli,
toda comorbilidad con trastorno bipolar, uno tiene que encarar el trastorno bipolar de entrada y estabilizar, porque sabemos que es difícil estabilizar. Pero el sufrimiento del trastorno obsesivo compulsivo con las obsesiones que todos ustedes, que el caso clínico que vos pusiste, nos tiene que hacer llamar la atención que tenemos que actuar sobre los síntomas obsesivos lo antes posible, ¿no? O sea, descifrar lo antes posible si hay una verdadera comorbilidad del trastorno obsesivo compulsivo. Totalmente de acuerdo. Creo que los dos estamos Totalmente de acuerdo. Ah, Bueno, les agradecemos en nombre de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica y de Benavente Pinto a todos ustedes que estén aquí. Así que bueno, con esto damos por terminado las jornadas. Los últimos serán los primeros. Gracias.